pendiente y reservada para esta fecha especial de cierre, como que varios motivos. Y además entonces estamos celebrando también el cumpleaños de un amigo triple. Entonces, como que, bueno, faltan solamente la banda de música del Cuerpo de Bomberos de Vengan a Ver. Bienvenido, don Antonio. De Moca, sí. Bueno, muchas gracias, Carolina. Me siento bien aquí. Aprovecho para felicitar a Carlos Salcedo por su cumpleaños, recordarle que ando con un libro de él, que ahora se lo voy a computar al cumpleaños, se lo voy a atribuir a eso, ¿verdad? Y bueno, decirle que recuerde que sus amigos también toman vino, que no tienen que tomárselo todo solo. Claro, la gente que cumple años así a final de años y la gente que cumple años como cerca de Reyes, tiene como serias dificultades porque le dan como un 2 por 1. Sí, cierto, parece como si todo se hiciera por su cumpleaños. Pero también es una ventaja porque ahí no hay pretexto para no celebrar. O sea que sí, hay oportunidad y otro pretexto más para celebrar. Qué bueno. Don Antoliano, usted desde pequeñito dijo, algún día yo quiero ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Así como los niños que dicen, yo quiero ser policía o yo quiero ser bombero. No. Un muchacho de Miches, donde no había teléfono, ni librería, ni biblioteca, no podía hacerse esa pretensión. Ahora, sí dije que quería ser abogado. Dije que quería ser maestro y que quería ser abogado, y he sido maestro y soy abogado. Lo del consultor jurídico es un hecho circunstancial que, como todos los puestos públicos, pasan, y incluso yo pensé que iba a pasar más rápido, pero veo que se ha extendido. Pero esto es yo nunca me he concebido como funcionario público. Lo estoy haciendo y trato de hacerlo lo mejor posible, pero en lo que yo sí me concebí fue como profesional del derecho, y ese es mi condición permanente. Lo de funcionario público, consultor jurídico, es un hecho de la circunstancia. Y si las circunstancias se armaron para que eso ocurriera, trato de aprovechar para ver cómo contribuyo a hacer algo y a mejorar las cosas que encontré, nada más. ¿Y cuál es como el desafío mayor de un puesto como ese? Porque un puesto como ese, yo estaba pensando, usted sabe que yo tengo una forma como muy particular de ver las cosas. Eso es como una especie de ser como un San Pedro, así. Sí, o sea, como que bueno, no tienes la decisión de como Jesús, que al final es el que sana, pero resulta que mucha gente va y te toca la puerta y te ocupa mucho tiempo. Digamos que una persona que ocupa esta función tiene una muy seria, que es ser un vigilante de la legalidad del Estado, y la otra, tener que enfrentar a los que creen que el que está en esa función puede cualquier cosa, lo cual no es cierto. O sea que tiene poder para cualquier cosa, y eso no es real, pero bueno, es difícil que la gente lo asimile. Sí, y es un desafío sobre todo en países como los nuestros, y hablo de la realidad latinoamericana, donde todavía hay oportunidad de fortalecer la institucionalidad, donde el mismo entorno familiar, el mismo entorno de los amigos, de los conocidos, influyen y dicen, oye, esta es tu oportunidad, esta es tu chance. Claro. Yo pienso, Carolina, que la gente piensa así, no tanto del consultor, sino del funcionario que tiene acceso y cercanía al presidente. O sea, si yo fuera, un asistente del presidente que despacho con él continuamente, probablemente la gente pensaría lo mismo, ¿verdad? No creo que sea por la labor, porque fíjate,
este cargo tiene la particularidad de que no maneja ni nómina ni recursos, ningún presupuesto, ninguno. Cuando digo ninguno es ninguno. Presupuesto económico. Sí, o sea, no maneja... O sea, recurso económico. Sí, recursos económicos. Ni siquiera una caja chica. O sea, distinto a la mayoría de las funciones públicas de los ministros. Claro, las funciones que tienen generales. Disponibilidad y para resolverles cosas a la gente dentro del marco de sus atribuciones. Sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que hay directores generales que tienen funciones que consisten en resolver problemas sociales. Claro. O el ministro de Obras Públicas que puede mandar a poner los contenes a un sector determinado. O asistencia social, por ejemplo. O asistencia social, que donan cosas, etcétera. Y que eso se lo permite la ley que lo regula. En el caso de la consultoría, solo se trabaja con documentos y papeles y nada, solo gastamos tinta, no hay nada. Y ahora bits, porque hay muchas cosas que son digitales. Así es. Sin embargo, tal vez ese criterio de que tú hablas, de que la gente piense, viene del contacto permanente con el presidente, pero bueno. Sí, pero bueno, no tiene los recursos económicos, pero tiene influencia. Bueno. Sí. Tal vez. Y no solo con el presidente. Y aparte de eso, es parte de la cultura, porque incluso, bueno, hay una canción desde cuándo, hay la canción del funcionario. ¿De quién es? De Wilfrido, es el funcionario. Sí, esa canción la canta Wilfrido, la escribió Manuel de Jesús. Bueno, sí, que si hablamos de arte o de cultura, ahí sí no podemos hacer un tremendo programa con usted en ese sentido. Bueno, y de hecho el arte refleja muchas de esas idiosincrasias del dominicano en esas particularidades. Bueno, pero de manera particular, específicamente en la consultoría, tiene una característica que tal vez no tienen otras dependencias, y es que tiene, por ejemplo, la capacidad de introducir leyes, por ejemplo, de introducir normativa. Bueno, sabemos, y sé que tú lo sabes bien, pero se lo explicamos a los oyentes, que la Constitución establece quiénes tienen iniciativa legislativa. La Junta Central Electoral en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia en materia de temas judiciales, los legisladores y el Poder Ejecutivo. Cuando decimos el Poder Ejecutivo, decimos el presidente. Ahora, es cierto que esta iniciativa legislativa del presidente, él la ejecuta a través de la consultoría jurídica. En otros países no existe una dependencia que se llame así, consultoría jurídica, pero sí existe esa función. Ajá. Bueno, yo tenía curiosidad en ese punto, y de hecho era una de las preguntas, porque este programa se caracteriza por eso, por ser bastante didáctico, que en otros países, ¿cómo se llamarán los homólogos? Y si ustedes tienen asociaciones u organizaciones así de colegas. Aunque yo sepa, no. Por lo menos yo nunca he sido contactado para eso, pero sí sé que en Francia, por ejemplo, existe el Ministerio de Justicia, como en muchos países. Sí. Y el ministro de Justicia funge como asesor legal del presidente. Hace poco estuve de visita en San Salvador yo, y ahí conversé con el ministro de Justicia de San Salvador, y él me decía que existe en el gobierno del Salvador una oficina que se llama Secretaría Jurídica del Presidente, que es como la consultoría jurídica. Okay. Sin embargo, el Ministerio de Justicia trabaja proyectos de ley, pero tienen que pasar todas por la Secretaría. Por esa Secretaría que la revisa igual que como aquí lo hace la consultoría. Ahora, en la práctica también, no todos los proyectos de ley que el presidente impulsa
son elaborados en la consultoría jurídica. Hay dependencias del Estado, del Poder Ejecutivo, que quieren proponerle al presidente un anteproyecto de ley y se lo llevan en un borrador, le hacen una propuesta. Okay. Digamos, por ejemplo, y es un ejemplo real que ocurre, que ha ocurrido en este gobierno. Digamos que el Ministerio de la Mujer quiere que se apruebe un proyecto de ley sobre determinados temas concernientes a las mujeres. No basta con, bueno, sí bastaría, pero ellas consideran que es más viable hacer una propuesta para que la consultoría por lo menos vea qué es lo que quieren decir. Claro, porque es el área especializada del tema. Así es. Como CONANI, por ejemplo, que es el área especializada de la niñez. O Energía y Minas, el área especializada de... O el Ministerio de Salud Pública, claro, que quiere impulsar un proyecto de ley para X tema que tenga que ver con salud, o ellos mandan los lineamientos generales o lo envían en forma de proyecto de ley, que muchas veces la consultoría lo transforma y lo adecúa al lenguaje jurídico. De eso se trata. ¿Y qué otras funciones tiene la consultoría jurídica? Porque uno pudiese entender que, bueno, tiene que ver con eso, emitir decretos o revisar decretos. Cuando alguien está buscando un nombramiento, dice, bueno, acércate a la consultoría jurídica, tú conoces a alguien ahí, mira a ver si eso está en borrador. O sea, sí. Aparte de eso. Eso pasa, eso que tú estás diciendo. Pero bueno, formalmente la consultoría jurídica se encarga de elaborar todas las decisiones, las ordenanzas, para decirlo en términos genéricos, del presidente, que son decretos, instrucciones presidenciales, que también son una especie de comunicación. El presidente dice, internamente se le instruye a un ministro que haga tal cosa, pero estas instrucciones a veces necesitan ser sustentadas legalmente. Claro. Y todo eso lo elabora la consultoría. Pero además, como acabo de decir, la consultoría jurídica es un filtro legal para que estas propuestas que vienen de distintos funcionarios sean impulsadas por el presidente, pero ya con el visto bueno, el ojo legal de los técnicos de la consultoría. Claro, para asegurarse, por ejemplo, que no contradice ninguna otra normativa, por ejemplo. Claro, así es. En definitiva, un consultor jurídico es como una especie de vigilante, además de ejecutar lo que yo acabo de decir, de la legalidad. Una vez un presidente, un actual expresidente, dijo que él era un guardián de la Constitución, algo así. Tiene que serlo, o sea, el presidente tiene que serlo también a través de su asesores legales. Pero quiero detenerme un poquito en esto. El guardián por excelencia de la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, por excelencia. Y en adición, todos los tribunales de justicia de la República Dominicana son al mismo tiempo tribunales constitucionales mediante un procedimiento indirecto, ¿verdad? Entonces, todos los tribunales tienen que velar por la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional tiene eso como su tarea fundamental. Los otros lo tienen como una tarea accesoria, como dicen los textos constitucionales, mediante una vía difusa. Ahora, en tercer lugar, todos los órganos de la administración pública que emiten actos administrativos tienen que ser también guardián de la constitucionalidad, porque estos actos tienen que estar siempre apegados al debido proceso y de conformidad con la Constitución. Es verdad. De manera que todos los que ejercemos estas tareas somos guardianes de la constitucionalidad y de la legalidad del Estado. Sí, tiene sentido. Y ojalá todos tuviéramos esa visión, ese enfoque. Yo creo que tendríamos menos complicaciones.
sí. Y la parte, por ejemplo, de la Gaceta Judicial, que la ciudadanía común, el ciudadano común, no tiene, por ejemplo, mucha idea de cómo funciona eso. Sí. Resulta que está legalmente establecido que las leyes y las resoluciones y los decretos son ejecutorios, o sea, tienen validez plena cuando se han hecho públicos. Pero algunas personas creen que esta publicidad es cuando sale en el periódico. Impreso. No, cuando salen como noticia, y eso puede salir o no salir. La publicidad de estas normas es a través de la Gaceta Oficial. Entonces, el consultor jurídico es el director de la Gaceta. Exacto. Y la Gaceta no tiene una periodicidad determinada, o sea, no sale semanal, ni como un periódico, ni mensual. La consultoría es como una industria que está moliendo, están saliendo decretos, están llegando leyes para ser promulgadas, inmediatamente hay una cantidad de instrumentos de estos documentos que necesitan publicarse, hay que publicarlo. Incluso hay algunas resoluciones del Congreso que tienen que ver, por ejemplo, con, vamos a poner, con préstamos internacionales del Banco Mundial o algo así. Hasta que eso no sale publicado en la Gaceta, ellos no ejecutan los desembolsos. Exacto. Y bueno, y entonces hay que publicarlo. Claro, y ahora con el tema de la tecnología, pues ya incluso es mucho más fácil porque también está la posibilidad de la publicación digital. La Gaceta se está publicando también de manera digital. Sí, es lo que digo, que ya no hay que esperar como antes, que tenía que haber una publicación impresa. Y de manera particular en el caso suyo, cuando usted no es consultor jurídico, ¿Qué usted es? ¿Qué usted hace con su vida? Bueno, yo no tengo muchas cosas que hacer porque es que casi siempre soy consultor jurídico. O sea, cuando digo casi siempre, quiero decir todas las horas. No hay mucho espacio, pero... Es que yo lo veía como una persona como normal, o sea, yo lo veo como uno de los funcionarios que no se creen funcionarios. Así es. Entonces, le agradezco mucho eso, porque me agrada esa imagen. No, es que, o sea, yo me lo encuentro comprando pan, o sea, como que normal. Sí, uno compra pan, compra piña, sí. compra chocolate, es serio, vino, claro. Va a la librería. Exacto. Entonces... No tiene guardaespaldas. O por lo menos no que parezca. No que parezca. Sí, saludos a los que ven, no, porque hay que informarlo, así sí. Por lo menos no que parezca. Que parezca. Entonces, yo pensaba que usted me iba a decir como que no, sí, yo hago muchas cosas, pero... No, yo trato de hacer algunas cosas, la vida cotidiana de cualquier ciudadano, ¿verdad? Relaciones familiares, tengo incluso ahora unos nietos que a veces debo dedicarle tiempo, no tengo todo el que quisiera para dedicárselo, son bastante pequeñitos, pero tengo amigos, me gustan las tertulias, las conversaciones inteligentes, con gente inteligente. También a nosotros nos gusta hablar con gente inteligente, a lo que no lo somos tanto. Y bueno, a veces también hasta si encuentro cómo me divierto, o sea que como cualquier ser humano normal, como lo que soy, ¿verdad? Porque yo sé que usted escribe, lee. Bueno, aquí te traje, Carolina, este libro que no es un libro nuevo, es una nueva edición, reciente, digamos, una segunda edición. Y lo traje aquí porque, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando ese libro salió, Carmen Inver me dijo, ven por aquí a promover el libro, y yo nunca pude venir. No era en esta emisora, y yo tenía esta deuda con Carmen. Era en el piso de abajo. Probablemente, yo nunca vine. Sí. Bueno, entonces, yo no vine a promover el libro.
Este libro ya es viejísimo y se editó hace poco y mucha gente lo conoce. Precisiones jurídicas y otros temas, de Antoliano Peralta Romero. Pero para leer este libro se precisa distinguir entre tamaño y grandeza. Sus páginas registran noticias tratadas con agudeza e inteligencia, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la microhistoria, sin olvidar las ocurrencias de una cotidianidad que se ofrece viva y afanosa. El autor pone en marcha una cruzada en defensa de la lengua como si la supiera amenazada, como si estuviera notificando de su muerte inminente. Así, la palabra surge precisa, descriptiva y filosa, como saeta llamada a podar las malezas del lenguaje. Se trata de un ejercicio de comunicación limpio, pedagógico, hermoso, que a la vez se me ocurre valiente. Entre las noblezas del texto, asalta su naturaleza politemática, propia de un magisterio poseído por la prisa de enseñar, un magisterio que se revela mágico cuando coloca al lector frente a la oportunidad de conocer las interioridades del supuesto de la ley, o bien la historia contada en un santiamén, librándote de la tarea a veces áspera, brumosa, de entrar en las vecindades del colofón. Ese fue un comentario de Daniel Beltré López, del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. Y estuvimos en el bloque pasado hablando de precisiones jurídicas y otros temas. Una segunda edición ampliada de su libro. Y bueno, acá nos han estado comentando en nuestros interactivos. Vamos a tener que leer antes de irnos por lo menos algún fragmento. Pero antes de ponernos así como medio relajados, déjeme preguntarle un par de cositas, porque no podemos desaprovechar al consultor sin preguntarle de algunas iniciativas legislativas, algunas leyes y eso. ¿Cuáles fueron las iniciativas más importantes del 2024? Nos dio mucha agua que beber la 124. De hecho, yo salí a defenderla. Así es. Bastante, a pesar de todo. Pero cuénteme, ¿cuáles fueron los principales logros de ustedes en la consultoría? Mira, o del gobierno dominicano? Sí, Carolina, yo quiero resaltar. Por la consultoría pasan proyectos de ley que todos son importantes. Si no se depositará en el Congreso, si no lo consideramos importante. Pero voy a mencionar algunos que yo considero que son de trascendencia, que de convertirse en leyes van a pasar un poco a la historia de la legislación dominicana. Por ejemplo, yo he mencionado muchas veces el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Voy a hacer una breve pausa ahorita para explicar de qué se trata. Está el proyecto de ley de referendo aprobatorio, que es una iniciativa de Poder Ejecutivo en este periodo que... no en este periodo de gobierno, porque este está muy iniciando. Exacto, en el anterior, en el gobierno de Luis Abinader. El proyecto de ley del Ministerio de Justicia. El proyecto de ley que modifica la ley de compra y contrataciones públicas. Hay un proyecto que fue trabajado por una importante comisión coordinada por el licenciado Nanfi Rodríguez, que es el proyecto de ley para modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y tú me mencionabas la ley 124 del DNI, que tú conoces bien, porque te he oído mucho hablando de eso y creo que incluso estuviste en una comisión, o sé que estuviste en una comisión de revisión de ese proyecto. Sí, que le tengo una preguntita con relación a eso, después que usted termine. Ok, bueno, yo insisto en decir lo siguiente. La Constitución Dominicana, en su artículo 261, manda
a que la labor de inteligencia del Estado se organicen en un sistema. La Constitución ordena varias disposiciones legales, o sea, hace reserva de leyes, algunas de las cuales están pendientes, más de 40, que no se han podido suplir por distintas razones. Sí. Esta es una de las importantes. Claro. Y casi todos los países del área aspiran a alcanzar tener sus servicios de inteligencia estatales organizados en una ley que cree un sistema. Porque hasta ahora solamente queda Bolivia y nosotros que retrocedimos. Bueno, exactamente, pero yo no quiero entrar en disquisiciones, que se ha hablado demasiado sobre la ley del DNI y hoy es un día que la gente está en cosas ligeras, pero sí quiero aprovechar que tú me preguntas esto para decir lo siguiente. Los servicios de inteligencia de la República Dominicana, del SIN, han estado actuando como chivos sin ley. Claro. Es decir, sin regulación. Finalmente, llegó una autoridad, el presidente y el director del DNI, hay que volver a decir el DNI, hasta hace poco era la DNI, sí. Que dijo, vamos a actuar dentro del marco de la legalidad. Sí. Vamos a dejar esta tarea que no tiene régimen, regida por una ley. Bueno, pues por distintas razones, creo que la más importante por razones de carácter político, hasta cierto punto entendible, los distintos sectores criticaron la ley y la ley fue objeto de una revisión en una comisión de distinguidos abogados en la cual tú participaste y se introdujo en el Congreso ese proyecto de adecuación a las exigencias que se hacían, que no eran más que de precisión, de que algunas disposiciones de la ley fueran más precisas, más claras. Pero en eso el Tribunal Constitucional entendió que independientemente de que si la ley era constitucional o no, que no se detuvo a analizar eso, ni se juzgó, ni se falló sobre eso, que la ley no había sido aprobada siguiendo el rito de un reglamento que establece que las leyes que son orgánicas deben aprobarse mediante una modalidad determinada e indicando que son orgánicas, y que en función de eso el Tribunal Constitucional extrañó del sistema legal del país esa ley. Ahora lo que queda es volver a aprobar la ley, primero con las observaciones que se habían hecho, los ajustes que le había hecho la comisión y con la exigencia del Tribunal Constitucional para que sea una ley que cumpla primero con las precisiones exigidas por la sociedad civil y segundo con la denominación de ley orgánica requerida por el Tribunal Constitucional. Pero ¿se requiere una ley orgánica para el Sistema Nacional de Inteligencia? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Porque en mi condición, y le pregunto, ahora le hago la pregunta interesada en mi condición de especialista en seguridad nacional, porque yo que conozco bastante bien el sistema, realmente a partir del mandato del 2010, que quedan unas 13 leyes pendientes relativo a todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema de seguridad nacional y de seguridad pública en República Dominicana, porque todavía incluso queda pendiente la ley de seguridad y defensa nacional, que esa sí, en mi opinión, debería ser orgánica. ¿Cuántas leyes orgánicas entonces deberíamos tener en todo ese sistema? Sí, yo, como Carolina es una especialista en el tema, yo trato, y yo no lo soy, pero entiendo el problema. Yo trato de ser un traductor de ese lenguaje técnico elevado que ella... hay una discusión entre abogados especialistas en temas constitucionales sobre si una ley que regula el sistema de inteligencia debe ser considerada una ley orgánica, en la medida en que esta no se refiere a la seguridad nacional. Ahora,
yo ni siquiera he querido entrar en esa discusión, porque el Tribunal Constitucional es la última, como dijimos ahorita, tiene la última palabra en materia de control de la constitucionalidad. Y le tengo mucho miedo a contribuir, digamos que a debilitar la credibilidad de un órgano tan importante, y que en este caso está compuesto y dirigido por personas todos honorables. Claro. Que pueden equivocarse, como lo podemos equivocar nosotros, pero ya que el tribunal apreció que esa ley debía ser orgánica, yo me someto obedientemente a los designios del tribunal y digo, bueno, hay que reaprobar la ley con los requerimientos del tribunal. Ahora bien, eso no quiere decir que se abandone la discusión, aunque sea para fines académicos. La Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Constitucional han variado en ocasiones sus criterios. Eso quiere decir que ninguna decisión humana es infalible y perfecta. Claro, claro, es así. Lo que sí llamó la atención, sobre todo en la comunidad académica y en la comunidad académica del sector seguridad y defensa, es que precisamente después de un debate bastante amplio, en el que incluso diversos sectores de la sociedad civil manifestaron su opinión, incluso en algunos casos bastante acérrima, bastante fuerte, y nadie pidió declararla inconstitucional por no ser orgánica. Las personas plantearon sus propuestas, se analizaron las propuestas, y ya después que incluso está trabajándose en el Congreso, que es el ente del Estado responsable de regular las leyes, que no esperáramos un poquitito más. Eso, por lo menos académicamente, sí preocupó un poquito. Pero ahora hay otra preocupación mayor que sí quisiera hacerle al consultor jurídico, y es que en ese trayecto en el que estuvo vigente la ley 124, se tomaron decisiones en base a esa ley. Incluso hubo un decreto en el que se movió el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Centro Nacional de Ciberseguridad. Se tomaron algunas decisiones en base a la ley 124. ¿Qué pasa ahora con la normativa de inteligencia, con la normativa de ciberseguridad que estaba basamentada o que tenía sustento en la 124 y que ahora ya esa ley no existe? Mira, Carolina, te voy a responder eso, pero antes, como parte de lo que de mis últimas palabras, quiero no dejar de decir lo siguiente. A veces hay una especie de cobardía social cuando los medios de comunicación, los influencers, la gente que crean opinión pública, satanizan un tema. Mucha gente que tienen el criterio de que eso no es como dicen, pero o se quedan callados o se suman. Y eso es tan grave que en estos días yo fui a un programa parecido a esto, un programa de panel de radio, y hice unos comentarios sobre esta ley, y un director de un amigo, una persona muy noble, pero editorializó o hizo un comentario en su periódico extrañándose de que el consultor jurídico defendiera esa ley o que emitiera consideraciones favorables sobre esa ley, porque es como si dijeran que tú estás endemoniada. Si dice alguien por ahí, Carolina Ramírez está endemoniada, está embrujada, está hechizada, o en aquellos tiempos donde las enfermedades contagiosas eran incurables. Sí. Es decir, ella tiene tuberculosis. Exacto, nadie se le pega, nadie se le acerca. Y así mismo pasa cuando una norma, por ejemplo, como en este caso, ¿qué fue lo que
se llegó a la conclusión que habían algunos artículos de esa ley que podían precisarse, hacerse un poco más claro. Nunca que era una ley, porque la misma ley establecía que las actuaciones de la DNI debían acogerse a la Constitución y a las leyes. Bien, ahora, ¿no? Bueno, sí, la situación jurídica en la que quedamos después de desaparecer la 124, usted me lo al consultor jurídico. Habíamos tenido casos así, en el que una ley se declara inconstitucional así. Sí, claro que sí, pero yo pienso que para evitar todas esas discusiones que tú planteas, lo que debió hacer el tribunal, y me extrañó que no lo hiciera, era darle un plazo, porque el tribunal dijo, la ley fue aprobada con una irregularidad, dijo el tribunal. No fue aprobada como ley orgánica y nosotros consideramos que es orgánica, dijeron ellos. Paralelo a eso, casi junto, se anuló la ley 10-15, que es una ley que modifica el Código Procesal Penal, pero le dieron creo que un año de plazo. Se le da un tiempo para que se pueda... El tribunal normalmente da un plazo y la ley sigue vigente y no crea los trastornos y las dudas y las discusiones que se están creando ahora. Lo normal, lo correcto era que lo deseable era que le hubiese otorgado un plazo para que el Congreso hiciera lo que el tribunal está requiriendo que hiciera. Entonces, con esta lo que hay que hacer es entonces reintroducir otra sí, ley. Ya se está trabajando. Con las modificaciones. Sí, se va a hacer. Y asegurarse entonces de cumplir todo el rito que exige el reglamento. Ok, perfecto. Bueno, y que entonces ahora ya se cumplan todos los procesos, que se lea todo lo que hay que leer, hablar entonces con los legisladores y socializar todo lo que haya que socializar. Yo tengo la esperanza de que se apruebe cuanto antes para que la República Dominicana entre dentro del ciclo de los países que tienen organizado su sistema de inteligencia. Qué bueno, eso ya por lo menos uno se va con un buen sabor de boca, ya uno no se va así como con el corazón arrugadito. Y las demás leyes, por lo menos la de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía, que no tiene ley. Hay un proyecto de ley de Ministerio de Interior y Policía que incluso le cambia la denominación como Ministerio de Seguridad Ciudadana, que precisamente comenzamos este programa saludando a Carlos Salcedo, y él fue de la persona que trabajó en el proyecto, también en el Ministerio de Administración Pública y la consultoría. De manera que yo espero que pronto eso esté depositado, pero hace pocos días, y ya sé que se nos acaba el tiempo, en una iniciativa común del Ministerio Público y la consultoría se depositó un proyecto de ley para prevenir el secuestro, un proyecto de ley para el crimen organizado, sancionar, un proyecto de ley para la violación de propiedad. ¿Y el de seguridad privada? ¿Se estará retomando? Porque queda pendiente el de seguridad privada, está el de alcohol, el de la modificación de armas. Yo creo, bueno, a principio de año usted va a tener como que venir entonces con un inventario de... Bueno, prometo eso. Sí, yo creo que sí, que ese es el compromiso. Bueno, entonces... ahí, mira, sí, vienen, usted tiene hasta fans y todo eso, que vienen a tomarle fotografía, eso está muy bien. Bueno, antes de irnos, están pidiendo que por favor nos comparta algún fragmento de su libro, Precisiones Jurídicas. Entonces, ¿con cuál nos va a despedir? Vamos a leer esto, que dice Neruda, Picasso y el canto general. Adelante. Dice, aún el mismo Pablo Picasso no podía imaginar al momento de recibir aquel ejemplar del canto general de manos de su autor en aquel grandioso acto en París, lo que más tarde sucedería. Siendo senador, Pablo Neruda hubo de entrar en clandestinidad acosado por la persecución política. Con la ayuda del Partido Comunista y un conjunto de amigos, logró atravesar la frontera de Argentina mientras evadía a la policía, a la vez que iba escribiendo el canto general, una de sus obras fundamentales. La historia es recogida por el escritor chileno
José Miguel Varas, en Neruda Clandestino, Alfaguara, 2003. El libro, escrito en los distintos escondites donde estuvo el poeta, se distribuía en hojas sueltas en esquinas y mercados. La imprenta Pacífico, controlada por el Partido Comunista en Santiago de Chile, imprimió 5.000 ejemplares. Uno de aquellos ejemplares llegó a mano de Neruda en el momento en que asistía en París a un acto en homenaje a Picasso, a quien se le había otorgado el premio Stalin. Neruda fue uno de los oradores en aquel emotivo acto donde el pintor era objeto de saludos y regalos. El escritor narró las peripecias de su clandestinidad, su llegada a París y sobre todo el tortuoso proceso de edición del libro. El aplauso y la emoción llegaron al máximo cuando, con toda solemnidad, Neruda regaló el libro al homenajeado. El poeta levantó el libro y la mano de Picasso. La ovación estremeció el edificio. Todos se pusieron de pies alborozados. Terminado el acto, Neruda se acercó al pintor, a quien arrebató el libro a la vez que le decía: es el único ejemplar que tengo. El pintor no salió de su sorpresa frente al hecho. No hay duda de que los genios también tienen su carácter. ¡Wow! Bueno, yo encontré uno acá, en la página 51, con rango de ministro. En su artículo 61, la Constitución recién modificada o sustituida se refería a las secretarías de Estado como medios para despachar los asuntos de la administración pública. Ponía la tarea de crear las secretarías necesarias a cargo de la ley y la designación de secretarios como atributo del presidente. No siempre esa prerrogativa fue propia de la ley adjetiva. En otros momentos, la propia Constitución señalaba expresamente las secretarías de Estado con que contaría el Poder Ejecutivo. A partir del año 1908, la ley y no la Constitución asumió esta misión. El artículo publicado en el periódico Última Hora en abril de 1978, el jurista Emmanuel Esquea escribe: la Constitución de 1955 contempló solamente las secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, la de Interior y Policía y la de la Presidencia, estableciendo que las demás serían creadas por el presidente. Aun cuando esa facultad de crear secretarías de Estado fue vedada al presidente, en las constituciones posteriores, la totalidad de los presidentes ha violado la Constitución, otorgando rango de secretario de Estado a funcionarios a quienes la ley no les ha dado esa calidad. La Suprema Corte de Justicia ha debido sentar jurisprudencia negando la jurisdicción privilegiada a supuestos secretarios de Estado, designados como tales por simples decretos, confundiendo tal vez la calidad del presidente de nombrar las secretarías de Estado, que sí la tiene, con la de crear esas posiciones, la cual no le corresponde. La nueva Constitución traslada este tema al artículo 134. Cambia la designación de secretario de Estado por la de ministro, dejando la tarea de la creación de los ministerios a la ley adjetiva. Nos preguntamos con preocupación si la recurrirá a la denominación por decreto del rango de ministro para designar funcionarios cuyos egos no resisten otros títulos. ¿Quién responde? Óigame, pero qué interesante está eso. Sí, pero esto cuando yo lo escribí, la Constitución era nueva. Claro, pero esto fue para el 2010. Sí, pero no se ha abusado de eso. No, solamente ha habido alguna confusión. Bueno, hubo en algún momento alguna confusión cuando era la el secretariado técnico administrativo, que luego fue entonces el Ministerio de la Presidencia. Ahí era donde había un poquito de confusión. No, al principio algunas personas que eran secretarios sin cartera pasaron a ser como ministros sin cartera. Sin embargo, la ley prevé la existencia de 3 ministerios sin cartera. Sí. Y ahora mismo hay 3 ministros sin cartera. Sí. O sea, no hay más. Sí, pero hubo una época que habían decenas de ministros sin cartera sin que estuviesen creados por ley.
Pero no antes de antes de la Constitución del 10, o sea, no después de la del antes 10. De la Constitución del 10. Pero este está muy interesante. Usted sabe que este libro me recuerda al libro de Dietrich Schwanitz, de la cultura, todo lo que hay que saber, y hay otro similar relativo a libros, que es también asimismo la literatura, todo lo que hay que leer, porque es una forma de en cápsula, ¿verdad? Sí, contarte ya sea una historia como esta que pasó de Picasso. Recuerda, Carolina, que Daniel Beltré le dice aquí la historia en un santiamén. Sí, pero bueno, que te lo comentan ahí, pero no es lo mismo cuando uno tiene la oportunidad de saborearlo, como con esa historia, por ejemplo, de Picasso y Neruda, una locura. Y este fragmento, por ejemplo, que es algo totalmente diferente, pero en el que te cuentan esta situación de la diferencia de las secretarías de Estado y los ministerios, que mucha gente no comprende la diferencia. Y mire, como en un santiamén, para terminar este programa, aprendimos, como decía don Jackie Núñez, del Risco Cultura con sabrosura. Y qué manera más agradable de terminar el año. Muchas gracias. De veras que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto pasó rápido, bien. Sí. Y bueno, el compromiso de venir a principio de año con ese checklist de las leyes, especialmente las que tienen que ver con el tema de seguridad pública y seguridad nacional. Y a ustedes, quédense ahí porque ya llegaron los muchachos que estábamos esperando, los muchachos del gobierno de la tarde.